¿Qué onda? Bueno, vamos a darle. Aquí tengo problemita. Entonces dice, sean AB mayores que 0, tales que el 75% de A es el 40% de B. Esto significa que, y te venían ahí varias opciones. Entonces aquí este problema se puede hacer de inmediato si nos acordamos de lo que de hecho dije en el problema pasado, que se fue el de los porcentajes y del costo de utilidad y eso. O sea, tengan en mente que este simbolito de por ciento significa 1/100, ¿no? Se estás comparando con el 100. Entonces, 75%, simplemente lo escribes, ¿no? O sea, sabes que A y B son números positivos. Y dices, el 75% de A es el, o sea, al momento de decir es el, pues es igual, o sea, es el 40% de B. Y ya tienes una ecuación. Voilà. El 75% es el 40% de B. En las opciones te vienen, déjenme las muestro. Aquí está. En las opciones te vienen pues ya relaciones de ecuaciones. O sea, te vienen ecuaciones que involucran A y B, solo que con números en lugar de porcentajes. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues que tú simplifiques, ¿no? O sea, si ya sabes que 75% pues sería básicamente 75/100 A. Igual, pues aquí haces lo mismo, pones la B, simplificas y ya, con eso sale. Con eso sale. O sea, la clave está en acordarnos que un porcentaje, pues básicamente es una fracción, ¿no? Es 1/100. De ahí sale el álgebra. Bueno, vamos a hacer otro. Este es el... Bueno, me estoy saltando el que considero difícil. Igual este lo hago al último, bueno, un video aparte. Vamos con el que sigue. P y Q son números positivos. Vamos a tomar un screenshot rapidito. Ahí está. Dice para qué. Ah, caray, se me fue. Sorry. P y Q son números positivos. Si P es menor que 1 y Q es mayor que 1, ¿cuál de los siguientes números es mayor? Tal vez valga la pena tomarle screenshot también a las opciones porque te está preguntando cuál de los siguientes números es mayor. Ok. Déjenme rapidito. Aquí está. Ok. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? P por Q, P más Q, P sobre Q, P y Q, ¿no? Entonces, aquí simplemente hay que jugar con el pensamiento numérico, ¿no? O sea, si yo te dijera, no, pues P vale 1 y Q vale 3, ¿no? Ambos cumplen que son mayores que 0, ¿no? Entonces, si P es menor, bueno, ya valió, porque P tiene que ser menor que 1. Si P es menor que 1, vamos a decir que P es un medio, y Q es mayor que 1, este sí se puede quedar con 3. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? P por Q, pues P por Q sería un medio por Q sería 3, ¿no? Entonces esto sería 3 medios, ¿no? Y P más Q sería un medio más 3, ¿no? Entonces esa es la suma, 2 por 3, 6, más unas 7 medios, ¿no? 7 medios. Bueno, y aquí ya vemos que este le gana a este, ¿no? Y P sobre Q, P es un medio, Q sería 3. Haces lo de medios por medios, le pones aquí un 1 abajo, medios por medios, extremos por extremos, 1 por 1, 1, 2 por 3, 6. Este es un sexto. Bueno, un sexto es un número muy pequeño, no le gana a ninguno de estos dos. P por sí mismo es un medio y Q por sí mismo es 3, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál de todos estos gana? ¿Quién es el más grande? Este queda descartado, este no le gana a nadie, es un sexto.
El 1 medio, pues queda descartado, también es muy chiquito. Aquí tenemos 3 medios y 7 medios. Obviamente 7 medios es más grande que 3 medios. Entonces la lucha está entre 7 medios y 3, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Este o este, no? Y bueno, ya en los ejercicios de la Learning Evidence les mostré una manera muy sencilla de saber cuándo un número es más grande que otro. Vamos a asumir que el 3 es más grande, hacemos las operaciones, el 2 pasa multiplicando, es un número positivo, no pasa nada. Te quedaría 3 por 2, entonces 7, 3 por 2 es 6, y te queda que 7 es menor que 6, esto es una contradicción, por lo tanto, pues esto es falso, ¿no? Como tú llegaste a una contradicción, lo que asumiste es falso, eso quiere decir que 7 medios es mayor que 3. Y si te pones a pensar, pues la verdad es que aquí tenías Q, y aquí tenías Q más otra cosa, ¿sí? O sea, es el mismo número Q, pero le estás sumando otro poquito. Y como ambos números son mayores que 0, porque son números positivos, aquí dice, no me dejo rayar. A ver. Son números, no me deja rayar. Son números positivos, ahí dice. Son números positivos, son mayores que 0. Entonces, si tú le sumas algo a Q, pues lo va a hacer más grande. Lo va a hacer más grande. La única manera de que al sumarlo lo hiciera más chiquito es que fuera negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? Obviamente esto lo tienes que hacer o lo tendrías que pensar. O sea, con números así, medio que te das cuenta. Pero como les he dicho, eso funciona con estos dos números. No prueba el caso en general. No prueba el caso en general. Para probar el caso en general, pues hay que proceder sin números, ¿no? O sea, tienes un número P que es menor que 1. Cambio de color. P es menor que 1 y tienes un número Q que es mayor que 1. Entonces, pues P es menor que 1, pero Q es mayor que 1. Lo puedes poner así. Básicamente se cumple esta relación. Ambos son mayores que 0. ¿Y cuál de los siguientes números es mayor? Entonces tocaría comparar, ¿no? P con Q, compáralo con P más Q. Vamos a sacarlo de aquí, ¿no? O sea, lo podemos hacer a partir de aquí. Digamos que multiplicamos, como son números positivos, podemos multiplicar. Entonces, P lo multiplicamos aquí por Q, 1 por Q, te queda Q, y Q por Q es Q cuadrada, ¿no? Entonces ya esto no nos sirve de mucho, pero esto, si te fijas, PQ es menor que Q, ¿no? Entonces ya aquí te está diciendo que este número PQ siempre va a ser más chiquito que Q. Y tiene que ver con una de las cosas que vimos en clase, ¿no? O sea, si tú tienes un número y lo multiplicas por otro, usualmente se hace más grande, ¿no? Nosotros en clase lo que vimos fue, si tú tienes un número y ese número es más chiquito que 1 y lo elevas al cuadrado, el cuadrado va a ser mayor que el original, va a ser de hecho menor que el original, ¿no? Entonces, cuando tú tomas un número y lo multiplicas por otro, multiplicar números usualmente te hace más grande, ¿no? Números positivos. Entonces, pero si ese número es más chiquito que 1, tiene el efecto contrario, no te hace más grande, te hace más pequeño. Entonces, aquí estás jugando con eso. Es, digamos, obvio que PQ va a ser menor que Q, porque estás agarrando a Q y lo estás multiplicando por P, que es un número que es más chiquito que 1, entonces lo va a hacer más chiquito. Va a hacer que Q se haga más chiquita y pues va a terminar siendo más chiquito que Q, ¿no? Entonces, bueno, este es un empujoncito, ¿verdad? Tienen que resolverlo ustedes. Pero yo creo que con el ejemplo de ponerle numeritos, P igual a 1/2, Q igual a 3, o los números que quieras, ya como que te das cuenta por dónde va el asunto, ¿no? Y pensar de esta forma de, bueno, ¿qué le pasa a Q si le sumo P? ¿Qué le pasa a P si lo divido entre Q? P aquí está solita. O sea, el ejercicio se puede demostrar haciendo esto con cada una de las relaciones. O sea, aquí multipliqué Q por Q para probar esta. En la siguiente que hago, puedo sumar Q para probar esta. En la siguiente puedo dividir Q. Aquí no hay que hacer nada. Entonces, se puede probar, pero incluso simplemente analizando números, puedes darte una idea de cuál de las opciones es la correcta, ¿no? Y bueno, es más simple. Vamos a hacer otro.
costo de la llamada. Se va a ver muy borroso. Ahí le pueden adelantar si me tardo mucho. Costo de la llamada telefónica desde la Ciudad de México a Monterrey. Durante el horario de oficinas es de 40 centavos el primer minuto. Es el primer minuto y 30 centavos por cada minuto o fracción adicional. Fórmula, ahí les quise poner como la pista, ¿no? Fórmula, o sea, dame una fórmula. Una función que exprese el costo de la llamada telefónica que no dura más de 5 minutos, que dependa de la duración de la llamada. ¿Cuál es el costo de una llamada que dura 3 minutos? Bueno, pues yo lo que espero aquí es una fórmula, ¿no? Pero incluso a los que se sacaron bien el costo de la llamada durante 3 minutos se las puse bien. Entonces, el costo de la llamada telefónica, digamos que eso va a ser F, ¿no? F es el costo de la llamada telefónica. F de X sería, o sea, bueno, como yo quiero que dependa de la duración de la llamada, que dependa de la duración de la llamada, aquí está, pues entonces X va a tener que ser la duración de la llamada. Duración de llamada, el acento va en la O, duración de llamada, en minutos, ¿no? En minutos. Y f de x pues sería la función que yo estoy buscando, ¿no? O sea, f de x sería precisamente el costo de llamada. Ahorita vemos ese rollo de mayor y menor. Entonces, dice, durante el primer minuto, el primer minuto dura 40, te cobra siempre 40 centavos. Entonces, si tu llamada dura, o sea, si x es menor que 1, o sea, si la llamada dura menos que 1 minuto, entonces la función es una función constante, ¿no? Porque la función, independientemente de que sean 20 segundos, 30 segundos, lo que sea, o sea, siempre te va a dar 40, ¿sí? Pero si el valor de x es mayor que 1, entonces f de x de cajón va a tener los 40 centavos del primer minuto, ¿no? De cajón. Y luego le tienes que agregar el minuto adicional, que son 30 centavos por cada minuto adicional, ¿sí? 30 centavos por cada minuto. Nada más ten cuidado porque si tú le pones la X así solita, estás contando el primer minuto. Y acuérdate que el primer minuto ya se cobró. Ya te cobraron los 40 centavos. Entonces, ups, me van a tocar aquí la puerta. Ya les dije que se fueran. Bueno, como iba diciendo, porque imagínate que fueran, no sé, 6 minutos de llamada en total. Y si tú dejas la X aquí, tú sustituirías aquí el 6. Y 6 por 30 te daría el costo de los 6 minutos. Pero estarías cobrándole 30 centavos por el primer minuto. Y acuérdate que el primer minuto debe valer 40. Entonces, si la llamada en total fueron de 6 minutos, aquí ya está cobrado el primer minuto y aquí tendrías que cobrar otro, ¿no? Tendrías que cobrar 5. Entonces, bueno, ya es un empujón bastante fuerte, ¿no? El asunto es que aquí tú tendrías que, pues, darme la fórmula que me da el valor de la llamada que dura más de 1 minuto, ¿no? Y bueno, que no dura más de 5 minutos, ¿no? Que no dura más de 5 minutos. Entonces, podríamos decir que f de x tiene valores dependiendo de si x es mayor que 1 y si x es menor que 1, ¿no? Y ya con eso me das la fórmula. Y teniendo la fórmula en la mano, pues responder la pregunta es súper sencillo, ¿no? ¿Cuál es el coste de una llamada que dura 3 minutos? Pues simplemente x igual 3, sustituyes en tu fórmula y haces los numeritos, me das la respuesta y ya está, ¿no? Sería un número. Casi todos se la sacaron bien esa. Entonces, bueno. Por último, la verdad no sé cuánto tiempo de video. Y bueno, me voy a apurar porque no sé qué quieran allá abajo.
Está padre el de las funciones. Que sería el que dejé para el último, que es el que yo considero que podría decirse que era difícil. Pero más que difícil es que había que pensarle tantito. No sé, como que era más retador. Era más retador. Ok, aquí está. Listo. Sea f de x más y igual a f de x por f de y para todo x y en los enteros. Si f de 1 es igual a un medio, calcula f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3. Entonces, aquí, acuérdense que no estoy resolviendo ningún problema completo porque pues, son tarea. Aquí hay un pedazo de información muy clave, ¿no? A piece of information. Que sería que para todo x, y, o sea, para todos los valores de x y y siempre están en los enteros. Entonces, x y y no toman valores reales, toman valores enteros y ahí está una gran pista, ¿no? O sea, un gran pedazo de información sobre cómo proceder. Porque lo que te dice la función es, ok, yo tomo un número x, lo sumo con un número y lo que voy a entregar es el mismo número multiplicado por el otro número y, ¿no? Entonces, algo que se suma lo convierte en algo que se multiplica, digamos. Y luego tú dices, pero te estoy diciendo que f de 1 vale un medio. F de 1 vale un medio. Y luego calcúlame esto de acá. Entonces, 1, en términos de enteros, ¿de cuántas formas se puede expresar? Díganme. ¿Qué valores enteros me dan como resultado 1? O sea, tú podrías decir, no, pues como son enteros, pues puede ser 3 menos 2, ¿no? 3 menos 2 es igual a 1. Puede ser 4 menos 3. O sea, hay maneras infinitas, ¿no? En los enteros. Yo te sugeriría, puedes utilizar 1 es igual a 0 más 1, ¿no? Entonces, f de 1, pues es igual a f de 0 más 1, ¿no? Pero la función que hace cuando estás sumando dos números, te los regresa multiplicando, ¿no? Es igual a f de 0 por f de 1, ¿no? Entonces aquí tienes f de 1 es igual a f de 0 por f de 1. Tienes esta relación, ¿no? Esto es igual a esto. Pero, pues tú sabes el valor de f de 1, ¿no? F de 1 vale un medio. Ya con esto, ya el problema se simplifica bastante. Porque puedes seguir haciendo lo mismo con los demás valores. O sea, f de 2, pues ponle f de 1 más 1, ¿no? Pero f de 1 más 1, pues, ¿qué es lo que hace la función? Te los multiplica, ¿no? Entonces sería f de 1 por f de 1. Ahí está. Números que se estaban sumando ahora se están multiplicando. Y tú ya sabes cuánto vale f de 1, ¿no? Y con f de 3, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues f de 3 que sería 3 más 1, no, 2 más 1. Y dos números que se están sumando te los multiplican, ¿no? F de 1 ya sabes cuánto vale y F de 2 lo calculaste en el paso anterior, F de 0 por aquí lo puedes sacar. Realmente el problema, ya viéndolo así, pues dices tú, sí estaba simple, pero para mí lo retador era que se nos ocurriera, ¿no? Que se nos ocurriera cómo maniobrar las funciones y los valores de las funciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que no quede muy largo y pues cualquier preguntilla, ahí me dicen.